El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos a este patrimonio que, como siempre les recordamos, en nuestra tradición, el contarles todos los lunes todo aquello que tiene que ver con el arte, con la escenografía, con el urbanismo, con el patrimonio histórico-artístico de la ciudad, con los eventos, actividades que se producen en la propia ciudad y con todo lo que habla de nosotros y nos proyecta culturalmente hacia el exterior. Saben también que cada vez que comenzamos el programa lo hacemos con un personaje que ha nacido en Málaga y se ha proyectado al exterior, o precisamente ha nacido en otras localidades, incluso en otros países, pero ha tenido Málaga como un punto fundamental en su trayectoria laboral, artística, profesional, y ha permanecido en Málaga o ha hablado de Málaga ese personaje. Así pues, sin más dilaciones, adentrémonos en el personaje de hoy, puesto que es uno de los que todavía podemos charlar, hablar, porque tiene además muy buena tertulia, muy buena charla. Es un artista en todas las dimensiones de la palabra, pero sepamos de quién estamos hablándoles. Eugenio Chicano Navarro es un pintor, muralista y grabador, natural de Málaga, nacido en 1935. En el año 1954 comenzó a dedicarse a la pintura como actividad profesional, perteneciendo a la recién creada Peña Montmartre, donde contó con grandes compañeros del sector. El club de prensa acogió su primera muestra individual en el mismo año. Durante su trayectoria profesional, el pintor ha destacado por la creación de carteles anunciadores de la Semana Santa de Málaga o del Carnaval, así como en la realización de murales como el de la Iglesia Obrera del Santo Ángel en las playas del Bulto o el del Salón de Tronos de la Archicofradía de la Esperanza. También guardó relación con el mundo del teatro. En el año 1977 realizó el telón de fondo del Teatro Cervantes de Málaga en homenaje a Picasso en su 116 aniversario. Chicano es todo un referente artístico y abanderado de la provincia de Málaga, nombrado igualmente académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Aunque el eje capital de su producción es la pintura, su personalidad creadora se ha manifestado en muy diversas áreas: grabador, muralista, cartelista, ilustrador e incluso escenógrafo. Chicano, que siempre se ha movido en el ámbito de la figuración, en la que ocupa un lugar destacado en la pintura española contemporánea, se vincula con los lenguajes de la imagen popular y con los códigos fuertes que irrumpen en el panorama español durante los 60. Entre sus premios y distinciones últimas podemos destacar que es Premio Andalucía de la Junta de Andalucía Málaga 2007. Es nombrado hijo adoptivo de Vélez Málaga, del Ayuntamiento de Vélez Málaga, también en el 2007. Es escudo de oro de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga, APLAMA, en el 2007. Medalla de oro de la provincia de Málaga de la excelentísima Diputación de Málaga en el 2009. Académico de la European Academy of Science and Arts and Letters, París 2011. Premio a las Bellas Artes, quinta edición de los premios de la UCE, Málaga 2011. Malagueño de Hoy, de 2011 por el diario Málaga Hoy. 15º Premio El Público a las Artes Plásticas de Canal Sur Radio de Málaga 2013. Premios más a la creatividad de la cadena COPE. Hijo predilecto y medalla de la ciudad de Málaga del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en 2014. H de Oro del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga en 2015 y miembro, como decíamos, de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en 2016. Eugenio Chicano no deja de exponer, crear y dar nombre con trazos de pincel a una Málaga que adora. Un referente en la pintura en Málaga a nivel local y evidentemente muy a nivel nacional. Y como les comentábamos, siempre se ha cobijado en esta Málaga para proyectarse, porque podía ser uno de esos pintores que fácilmente estaría ahora mismo dando clases, pintando y creando en Roma, en Francia o en cualquier otra ciudad internacional de acogida pictórica también internacionalmente, pero lo hace desde Málaga, con lo cual es un referente. Y no se pierdan la última creación de ese mural que en el barrio de la Victoria, en Nerva, ha creado,
y si pueden y tienen la oportunidad de conversar, compartir esa tertulia, es una persona privilegiada en Málaga en cuanto a temas malagueños artísticos y culturales se refiere. Así pues, nuestra admiración a Eugenio Chicano, como lo hemos tenido en este programa y lo hemos admirado personalmente, tanto a su personalidad y principalmente a su obra artística. Si hablamos de arte, de escenografía, de creación artística, no tenemos que dejar de hacerlo con una de las entidades, de los organismos dependientes de la Junta de Andalucía, que forma esa Escuela Superior de Arte Dramático que tenemos ubicada en Málaga. Una escuela que abre sus puertas todos los años para ofrecer lo mejor de su alumnado en pequeños microrelatos, microespacios como este, en torno a obra escénica teatral, pero que también ofrece una variada y amplia actividad a lo largo de todo el año, además de esa enseñanza, evidentemente, de carácter superior, como les decíamos. Ya hemos estado en otra ocasión, en algunos de los programas de esta casa, hablándoles de cómo se ponía en marcha y cómo se proyectaban artistas malagueños y no malagueños desde esa propia Escuela Superior de Arte Dramático. Y hoy, aprovechando esa jornada de puertas abiertas que tuvo lugar el día 15, pues vamos a conversar con miembros de ese gabinete, de esa junta, de esa formación y de ese elenco directivo de la Escuela de Arte, conocidos ya porque les decía que ya habían estado con nosotros en otra ocasión. Cristina García, la directora de la Escuela Superior de Arte Dramático. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y don Pablo García, jefe de estudios de la propia escuela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Incorporaremos a otra Cristina, pero está, como saben que es directo el programa, pues también es las problemáticas para aparcar también son en directo. Jornada de puertas abiertas que realizáis todos los años para que la gente os conozca, para que alumnado contacte con la escuela y saber cómo funciona, cómo se mueve, que conozca el organigrama de la escuela, las actividades y todas las posibilidades que en Málaga, a través de la ESAT, se tiene. Cristina. Sí, es una jornada abierta a alumnos de bachillerato artístico, de formación profesional, y acuden a nuestros centros durante toda una mañana y presencian un espectáculo que es preparado por alumnos y profesores mostrando lo que se hace en clase. No un espectáculo completo, que es lo que iniciamos ahora con la programación de la sala, sino cómo trabajamos en las clases. Hay trabajos de expresión corporal, de musical, de danza, de textual, y los chicos, normalmente los que van participando son los alumnos de los primeros cursos, para que los chicos que acuden a ver nuestro microespectáculo pues puedan sentirse identificados con estos alumnos. Y con nuestros alumnos, que son los que hacen una actividad muy creativa para ellos, ¿no? Y se la ofrecen a todo el público. Y luego los alumnos con sus profesores van por todas las clases del centro, viendo cómo trabajan los profesores, cómo trabajan los chicos en vivo, pues cómo aprenden a trabajar en nuestros centros, qué asignaturas tenemos y cuál es la dinámica del centro y el ambiente del centro. Y la verdad es que es maravilloso tener allí a todos los jóvenes malagueños, que este año han sido más de 500 los que han venido, y ha sido precioso, ¿no? ¿Cómo se realiza la inscripción para aquellas personas que nos estén viendo y quieran, pues el año que viene? Normalmente las jornadas tienen una fecha más o menos paralela durante todos los años, ¿o se va cambiando? Sí, la realizamos todos los años en el mes de enero. Y la inscripción es que nuestra jefa de comunicación, que llegará ahora mismo, pues se pone en contacto con los institutos para que reserven sus localidades y acuden al centro. Pablo, ¿cuál es el nicho de enseñanza de la propia escuela? ¿Qué personal se adscribe didácticamente a esa escuela? Bueno, pues nosotros dependemos de la Consejería de Educación y entonces pues personal funcionario, ¿no? La mayor parte del claustro de profesores son profesores son funcionarios de carrera que ya han sacado una oposición, y tenemos también un número de profesores interinos. Cada uno son especialistas, cada uno de nosotros pues somos especialistas en un campo y pertenecemos a una bolsa,
y dependiendo de la especialidad pues ya vas impartiendo distintas asignaturas. En este sentido tengo que decir que nosotros siempre estamos muy orgullosos de nuestro claustro porque ha demostrado, ya no solo en el día a día con su trabajo, sino que en la fase de oposiciones, cuando salieron, pues fueron de las mejores notas de toda la fase, entonces es un honor tenerlo. Bueno, hablábamos antes de micro relatos, microespacios, microteatro, porque prácticamente entre 2-3 minutos iban las funciones que se han representado en esa jornada de puertas abiertas. Sí, había números que duraban 10 minutos y bueno, lo que había entre uno y otro era nada, era ni un minuto prácticamente. Los chicos se iban cambiando con la intervención de un presentador que evidentemente era un profesor del centro y una profesora. Y bueno, eran muestras pequeñitas, no un espectáculo completo. Bueno, si nos ajustamos al dossier que mandasteis, estaban entre prácticas externas, interpretación musical, danza, técnica vocal, pantomima, expresión corporal, poesía, con lo cual verdaderamente el programa era amplio. Claro, una muestra de qué hacemos a nivel práctico en el centro, sobre todo basándonos en la asignatura, partiendo de la asignatura, no de la construcción de un espectáculo como pueda ser ahora lo que vamos a estrenar esta semana, sino una muestra de qué hacemos en las clases y cómo trabajamos. Incluso dimos una clase abierta a cargo de una profesora de interpretación donde los chicos que eran públicos en el teatro participaron de manera activa junto con nuestros alumnos, ¿no?, del centro, que fue una experiencia nueva que probamos este año y que la verdad funcionó fenomenal. Cristina Moreno. Buenas noches. Hemos podido aparcar ya, ¿no? Comunicación de la ESAD, esa Escuela Superior de Arte Dramático. Decía la directora Cristina que verdaderamente 500 personas acudieron a esa jornada de puerta abierta y que hay antes un trabajo previo de contactar y conectar con los centros educativos para toda aquella persona que quiera ver cómo es esa jornada, sobre todo las actividades y cómo es el desglose de todas las asignaturas que se dan en la ESAD, se pueden hacer. Y esa persona que contacta, que llama y que habla, es la de comunicación de la propia escuela. Efectivamente, pues bueno, el trabajo es un poco arduo porque lógicamente hay que ponerse en contacto pues con cada uno de los responsables, sobre todo orientadores de los centros, y a partir de ahí pues proponerles la actividad que tenemos en el centro, proponerle el calendario, explicarle un poco cómo funciona la actividad. En principio pues hasta este año hemos estado haciendo una miscelánea de piezas de todas las asignaturas para que se vea un poco pues una panorámica en general pues de todo el trabajo que hacemos allí dentro de las aulas. Este año, como apuntaba la directora, hemos tenido la suerte de contar con una clase abierta que ha sido pues, bueno, algo innovador que hemos añadido este año y ha funcionado realmente bien porque los chavales tenían muchas inquietudes por participar, por medirse un poco, saber un poco en qué consiste aquello de la interpretación. En general la respuesta es buena por parte de los centros, ¿no?, porque ellos lo ven pues, de entrada como una posibilidad. Muchos de ellos tienen la especialidad del bachiller de enseñanzas artísticas y entonces, claro, está totalmente enfocado al trabajo que se desarrolla allí en la escuela posteriormente. Pero también de cara a pues, bueno, otros centros, ¿no?, por ejemplo, el centro de Isidoro Sánchez, que trabajan con el ciclo de grado formativo. Ellos tienen caracterización y vinieron y se quedaron encantados también con el trabajo porque estaban muy interesados en participar con nosotros. De hecho, ya se han hecho algunos trabajos en común y la verdad es que ayudan muchísimo a la hora de los montajes porque, claro, cada uno de los montajes conlleva pues, una puesta en escena con todo lo que supone de caracterizar a cada uno de los personajes, peinarlos, vestirlos, etcétera. Y entonces todo ese apoyo, aparte de servirle a ellos de prácticas y de un poco pues soltarse en el medio, a nosotros nos prestan lógicamente una gran ayuda. Así que en general muy bien, nos gustaría el año que viene poder contar quizás con todavía más gente, ¿no?, porque se trata de ir creciendo.
y sobre todo también quizás abrirse un poco a la calle, ¿no? a la sociedad malagueña, y que la sociedad malagueña pueda descubrir realmente el trabajo que se hace en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, y no solamente quizás el perfil del alumnado idóneo para entrar allí, sino también pues gente que tenga curiosidad por ver el trabajo que desarrollamos, pues por saber cómo son nuestras instalaciones, para conocer el teatro de la ESAD, para venir a poder disfrutar pues de las obras que allí estrenamos. Entonces, todo eso yo creo que es bastante importante de cara bueno, a que la sociedad malagueña se aproveche un poco de las ventajas que tiene tener un teatro como el de la ESAD y tener una escuela con tanto personal en formación, dando unos espectáculos de calidad cultural para la ciudad. El teatro va a ser muy conocido ahora también, en estas fechas, ¿no? Vais a cambiar, bueno, otro tipo de interpretación, de canto también, y habéis abierto las puertas también a la colaboración con el Carnaval de Málaga. Sí, fue una petición que nos hicieron desde la Delegación del Gobierno y desde la Delegación de Educación de Málaga para hacer el carnaval en nuestro centro, y por supuesto estamos encantados con que se haga ahí y ajustando los últimos detalles para que se realice muy bien y que los malagueños disfruten de nuestra sala y que participe nuestro centro en la actividad cultural malagueña como es el carnaval, que es tan importante y que se merece estar en un sitio tan maravilloso como el nuestro. Claro, porque estábamos viendo el teatro, pero estamos viendo una jornada habitual, un día habitual en la escuela. Y Pablo, lo primero que llama la atención es que si hablamos o denominamos Escuela de Arte Dramático, el máximo conjunto de la gente se espera pues teatro, interpretación, y obvian, por ejemplo, la danza, la expresión corporal, otras circunstancias y otras actividades paralelas a la expresión dramática también, que se dan dentro del conjunto de enseñanza y que muchas veces escapan al conocimiento de la gente, que creen que estáis solo adscritos a ese arte dramático y a actores, ¿no? Sí, bueno, es que la formación teatral ha cambiado muchísimo. Ahora mismo se demanda en la profesión pues actores y actrices muy globales, capaces de cantar, capaces de hacer teatro sin palabras, teatro gestual, de manipular objetos, por supuesto de interpretar clásicos, de interpretar textos más contemporáneos, y no olvidemos también a los directores, ¿no?, fundamentales para el desarrollo del teatro. Entonces, la escuela no es solo una escuela de actores. Básicamente el porcentaje más alto de nuestros egresados pues sí se van a dedicar a la dirección escénica o a la interpretación, bien sea de teatro textual o musical. Pero también la escuela prepara para que nuestros graduados puedan ser investigadores del hecho teatral. Entonces hay mucha carga también teórica, con asignaturas como literatura, dramaturgia, teoría del espectáculo, y también pues profesionales de todo tipo, ¿no?, de críticos teatrales. Luego tenemos alumnos que se van a dedicar a la producción teatral, a la regiduría, es decir, a la gestión cultural. Tratamos de preparar a profesionales del medio, del teatro, en todas sus vertientes. Es cierto, como digo, que la mayoría van a vincularse a la especialidad que han estudiado, pero tan jóvenes no sería lógico cerrar las puertas a otras posibilidades que se van a ir abriendo a lo largo de su vida. Recuerdo una pregunta de la comparecencia anterior vuestra, en torno a todas aquellas personas que habían salido y habían surgido de la propia escuela, y cuando empezabais a decir nombres, verdaderamente era impresionante la cantidad de personas que desde Málaga están ahora realizando obras de teatro a nivel nacional, o obras televisivas, cine, cualquier espectáculo también, y todo sale desde Málaga, y es muy poco conocido, verdaderamente. Evidentemente se habla de los grandes, pero incluso una vez que ya se habla y han triunfado, no se dice que, por ejemplo, pasaron por la ESAD de Málaga. Sí, y además
Bueno, esos nombres que llaman más la atención, ¿no? Pues muchas veces la popularidad la da el cine y la da la televisión, pero en el teatro es un éxito estar trabajando de continuo, ¿no? Y es verdad que tendríamos que estudiar, muchas veces lo hemos hablado, el grado de empleabilidad de nuestros egresados, porque ahora justamente hemos pasado un fin de semana en Madrid viendo teatro, y es que en todas las carteleras, desde los grandes musicales que hay en Gran Vía, los pequeños teatros que podemos encontrar en otras zonas determinadas, vamos encontrando a nuestros alumnos, más allá de las series de televisión, del cine. Es que los teatros en Madrid, ya no solo en Málaga, en Madrid, en Barcelona, pues se están nutriendo en gran medida de nuestros egresados. Y hablaban, esto porque hemos estado en contacto con nuestros antiguos alumnos, y hablaban de que en la profesión en Madrid, en las productoras, entre los agentes, ya es un sello, ya es un distintivo de calidad haber estudiado en la ESAT de Málaga. Sí, eso es lo realmente importante, que la profesión, los productores sepan que nuestros alumnos van bien formados, y por lo que sabemos por los mismos alumnos que trabajan ya en compañía, la verdad es que están muy bien vistos, y cuando los conocen quieren seguir trabajando con alumnos de nuestros centros, lo cual para nosotros es un orgullo. Más que se conozca a la ciudadanía que vienen de la ESAT de Málaga, lo que nosotros queremos es que nuestros alumnos trabajen y tengan un futuro en el mundo profesional. Parece que esto se está dando, y entonces pues un placer, ¿no? Y también es una respuesta a nuestro esfuerzo en la enseñanza, por supuesto. Cristina, ¿cómo se comunica todo? Evidentemente esa jornada de puerta abierta hace mucho, pero a lo largo del año tiene que haber una comunicación fluida para que siempre tengáis un contacto con la realidad, y también habrá, supongo yo, como en todas las casas, ha habido años en el que ha bajado el número de alumnos inscritos y otros años en los que ha sido en tropel, ¿no? Verdaderamente hay muchos cambios en nuestra sociedad, pero el teatro está cogiendo, el teatro, la arte escénica, está cogiendo otra vez su sitio, su lugar que le corresponde, y se está otra vez apreciando, y culturalmente Málaga se está convirtiendo también en un eje fundamental. Efectivamente, Málaga está siendo un referente cultural, y en la zona en la que nosotros estamos, la verdad es que el Teatro de la ESAT es el buque insignia, ¿no? Porque allí tenemos un teatro profesional donde hacemos unas obras absolutamente profesionales, lógicamente, no dejan de ser alumnos, pero tienen una carga bastante importante de profesionalidad. En ese sentido, pues, bueno, hacemos un trabajo pormenorizado de comunicar cada uno de los eventos con medios de comunicación, intentando informar a todas las personas desde periódicos, televisiones, radios, intentando de alguna manera establecer una correa de comunicación para que se vea, pues, y se le dé esa propaganda a todo ese trabajo que se hace allí de puertas adentro, ¿no? Porque es cierto que se puede trabajar mucho, muy bien, pero si no le das ese impulso exterior donde la gente pueda disfrutar y saber que tiene la información de que puede disfrutar de ese tipo de formato y de obras, pues no tienen la oportunidad de venir a disfrutarlo. Y bueno, es un trabajo complicado pero necesario por esa razón, porque no se queda solamente en el ámbito, digamos, escolar, sino que llegamos un poquito más allá, ¿no? Nosotros vamos ya casi al ámbito profesional, estamos ahí a caballo entre, digamos, la docencia y la carrera profesional, que esa es una gran ventaja que tienen nuestros alumnos, lógicamente, porque se pueden subir al escenario con mucha frecuencia, y eso en ellos genera, pues claro, cogen una experiencia, un bagaje profesional que no es fácil desde otros centros, lógicamente, porque claro, subirse a un teatro profesional haciendo obras con rigor, con que ellos van a controlar exactamente, van a trabajar pues con un vestuario, con unos regidores, con una serie de ingredientes profesionales que les van a dar, pues claro, una solvencia a la hora de ya enfrentarse al mundo profesional. Claro, introducir las prácticas que en otras asignaturas y en otras instituciones se realizan fuera de ese curso de adaptación pedagógica que tienen muchas de las facultades y muchas de las enseñanzas, las introducís en la propia evolución de
del curso. Hay una diferenciación, ¿no? Tenemos prácticas externas también con los alumnos. Lo que nosotros ofrecemos en el Teatro de la ESAD son las prácticas propias de las asignaturas del centro, donde evidentemente influyen todas las asignaturas, desde la literatura, música, canto, interpretación, maquillaje, todo el tipo de asignaturas. Esas son prácticas internas que están dentro de la programación de la asignatura. Y luego tenemos prácticas externas, donde los alumnos como profesionales, como en cualquier centro superior, como en cualquier universidad, hacen un número de horas y de días en una empresa donde trabajan como profesionales, bien sea haciendo teatro como actores, como directores, en la producción de algún teatro o incluso en organismos oficiales haciendo trabajos pedagógicos como asociaciones de mujeres o en la cárcel o para niños con deficiencia o con problemas cognitivos. Tenemos un gran abanico de prácticas externas que ahí sí que funcionan como trabajadores normales, pero que parten de un centro educativo, que es lo que nos marca la enseñanza. Entonces, son diferentes cosas. Las prácticas de dentro del centro dan la oportunidad a que el alumno, en su especialización de trabajo dentro del centro, se mida con un público activo y real que viene de la calle. Y las prácticas externas son las que miden al alumno dentro del engranaje profesional, ¿no? Y dentro de una compañía o dentro de cualquier empresa o cualquier teatro. Pues nosotros vamos a hacer unas pequeñas prácticas externas y vamos a volver enseguida para practicar aquí en Platos Internamente y hablar mucho más de las actividades y de todo lo que conlleva esta Escuela de Artes Escénicas, esta Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga. Comportamientos ecológicos. Me encanta reciclar las botellas. Es lo único que puedo romper sin que me echen la bronca. ¿Y los bricks dónde se tiran? Ni idea, échalos al azul mismo. Los bricks siempre al amarillo. Tu error puede parar toda la cadena de reciclaje. Ante la duda, consulta. Málaga como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos de esa externalización que hemos realizado como publicidad y volvemos también con nuestro vocabulario, como todos los lunes, y nos acercamos a una palabra, una expresión o a una frase que utilizamos en el vocabulario malagueño que traemos, como decíamos todos los lunes, a este programa. Así pues, sin dilaciones ninguna, vocabulario malagueño. Cuando en Málaga decimos que a una persona le ha dado una avenate, no es que las venas le hayan estallado, que podría ser, es la referencia a que le ha dado un pronto, una explosión de ira o locura de repente, sin venir a cuento. Vaya, que le ha dado una avenate. Efectivamente, y esas avenates se ven mucho en el teatro, en la Escuela Superior de Arte Dramático, que antes he dicho escénico también. Y son con parte de la Junta Directiva, de la organización y del organigrama de la propia escuela, con quienes hoy compartimos este patrimonio y esta tradición. Nos encontrábamos y estamos con su directora, Cristina García, con su jefe de estudio, que también García, pero Pablo, y con la persona que lleva la comunicación, que también es Cristina, pero en este caso Moreno. Vuelvo a saludaros a los tres para aquellos que se incorporen después de la publicidad. Estábamos hablando de las jornadas de puertas abiertas que habéis tenido, de todas las actividades que lleváis a cabo y de cómo externalizar todo lo que se produce en la escuela. Hemos hablado de las prácticas, tanto las propias internas como aquellas que se realizan como en cualquier otra enseñanza exteriormente. Hablábamos de la proyección de Málaga culturalmente. Desde un punto de vista museístico no tenemos ya que decir ni vender a Málaga en ese aspecto, lo hemos
se ha conseguido un nicho cultural que es referente y al que se viene turísticamente por esa cultura. Pero escénicamente siempre hemos adolecido mucho de representaciones, ya no solo a nivel institucional, de instituciones públicas, sino sobre todo también a nivel privado, como pueden aparecer, hablabais de Madrid, de Barcelona, donde en cada esquina pues hay algún centro, un bar, como decimos por aquí, aunque la palabra quede un poquito más baja, pero garito, ¿no? Donde tener un microteatro, una conexión con las personas, con la gente. Los monólogos han hecho mucho bien o mucho mal, según se opinen en cada una de las concepciones, pero Málaga se está convirtiendo también en un referente, o se va a convertir en un referente, y me gustaría saber vuestra opinión, la de los tres, puesto que tenemos un programa, un producto y una puesta en escena que va a realizar Antonio Banderas, por ejemplo, en el Soho. Tenemos también la propia pública y municipal, la andaluza también, de la que dependéis, con lo cual hay ya unos referentes que pueden proclamar a Málaga como también un lugar muy atractivo para la enseñanza, puesto que en el proyecto de Banderas también hay espacio para la enseñanza. ¿Y puede ser también un referente a ese respecto, o por el contrario todavía creéis que hay que seguir luchando y abriendo muchos más campos y Málaga todavía se tiene que posicionar en ese aspecto? Bueno, yo de hecho creo que ya lo está haciendo. Como decíamos, en la profesión a nivel nacional ya se habla de las distintas escuelas y Málaga se destaca, y de hecho nos decían que casi que te empiezan a abrir la puerta en el momento en que ves que eres estudiante de Málaga. En ese sentido, todo lo que venga, pues bendito sea, ¿no? En Málaga no solo la actividad que, como decía Cristina, emana de la propia escuela para abrirse a la ciudad, sino que también esos estudiantes, cuando han terminado, generan toda una infraestructura humana que da vida cultural a la ciudad. Hace poco han sido los premios Ateneo y estábamos invitados y era una alegría ver cómo pues todos los actores profesionales que se están ganando la vida con esto, pues yo no sé si casi prácticamente todos habían pasado por la escuela, ¿no? Si se abre el Teatro del Soho, pues esto es estupendo porque va a dar más trabajo y va a haber más salida. Entonces, en ese sentido, todo lo que pueda desarrollarse a nivel cultural en Málaga, pues nos va a afectar muy directamente. En el sentido de lo que decías de los museos, nosotros siempre hemos defendido pues que sí, Málaga se defiende sola de entrada, como hace décadas, ¿no? Luz, playa, comida, ahora también oferta cultural museística, pero llega la noche y se cierran los museos y en las playas pues ya no se está tan bien. Y ahí entra también nuestra oferta cultural, oferta de espectáculos, de teatro. Tenemos la especialidad musical, que dentro del teatro es uno de los géneros que menos traba pone a nivel idiomático y que se puede ver muy bien con personas que no sean hispanohablantes, y además con todo lo que esto implica indirectamente. Todos sabemos que después del teatro pues vamos a cenar o vamos a tomar una copa, y es decir, todo se va enlazando y realmente creemos, yo creo que como todos los malagueños estamos convencidos del potencial que tiene esta ciudad para recibir a la gente. Sí, yo creo que además Málaga es la ciudad donde se unen todos los requisitos, ¿no?, para ser una ciudad de referencia a nivel espectacular, ¿no? Por un lado los museos y el clima, la playa, y además en nuestra ciudad tenemos los 3 conservatorios: el Conservatorio Superior de Música, que da maravillosos músicos, tienen una orquesta de jazz maravillosa, el Conservatorio Superior de Danza, que también nos está dando unos bailadoras y unas bailarinas maravillosas, la Escuela Superior de Arte Dramático, que tiene un tejido de compañía, de actores, actrices, directores, productores, personas de iluminación y de todo, un abanico amplísimo con muchísimo talento y con muchísima formación. Entonces es el sitio idóneo para generar un entramado de teatro y dentro de la ciudad a nivel profesional. Si finalmente el Soho sale a flote y funciona, pues será un sitio maravilloso donde nuestros
artistas podrán exponer su talento y su formación. Y si finalmente además se hace el auditorio, que se está hablando de ello, pues será otro gran lugar para exponer, ¿no?, el talento de las personas que viven en Málaga. Creo que no hace falta irse muy lejos para encontrar al personal que trabaje de manera artística en todos estos centros, ¿no? Igual que en el Teatro Cervantes o el Teatro Echegaray, que se nutre de compañías malagueñas. Entonces, tenemos el tejido artístico, pero nos falta el tejido industrial. Creo que si finalmente se funciona bien, Málaga va a ser el referente, por supuesto, a nivel escénico en España, creo, que es un sitio maravilloso para venir a ver, con la comunicación que tiene la ciudad, con el AVE, con el avión, a nivel europeo, a nivel internacional, y nada, te plantas en Madrid en 2 horas, ¿no? Entonces va a venir gente de toda España a ver solo espectáculos. Nosotros acudimos a Madrid a ver solo espectáculos. Sabemos que el público que había en las salas que hemos visto los musicales este fin de semana no era solo madrileño, iba de todas partes. ¿Qué sitio mejor para ver espectáculos que Málaga, ¿no?, donde van a estar mejor? Creo que es una apuesta que la ciudad debe mantener y que debe apostar fuerte por ello, y generar salas pequeñas también para que haya una oferta para todo, para la gente joven que tiene un poder adquisitivo menor y la gente que pueda ver espectáculos más complejos como que pueden tener un coste mayor, ¿no? Creo que debería apostar, y sería una ciudad perfecta, ¿no?, de ocio y de cultura, que también es la misión que tienen nuestros centros, ofrecer la cultura, que la gente se acostumbre a ir al teatro, que tenga una dinámica educativa, ¿no?, porque vienen al centro por una aportación muy pequeña, un donativo muy pequeño, para que se acostumbren y se genere un público aficionado tanto al teatro textual como al musical y a los textos más modernos o más arriesgados, ¿no? Y creo que todo tiene su público y que Málaga es la ciudad perfecta para ello. Yo pienso, aunque no fuese de Málaga, creo que es perfecta para ellos, y es muy inteligente y deberían continuar en ello, no solo en espacios grandes, sino en espacios pequeños. Es una industria, el teatro es una industria, genera además trabajo no solamente a los artistas, sino a cantidad de técnicos, carpinteros, pintores, electricistas, a todo tipo de personal. Entonces es una industria que le vendría genial a la ciudad, ¿no?, a nivel turístico. En ese sentido, yo creo que Málaga tiene ese caldo de cultivo perfecto para poder desarrollar, pues eso, un mapa teatral muy interesante. Por todo eso que hablamos, por ese turismo que ya tiene cultural con respecto a la Málaga museística y toda la riqueza que tiene, pero quizá avanzar un poquito más en el ámbito teatral. Ámbito teatral me refiero un poco a las artes escénicas, porque es cierto que se le puede dar un pequeño empujón más, sobre todo también de cara a habituar a la población a que demande este tipo de cultura, ¿no?, y este tipo de ocio, que es un ocio que lógicamente cada vez está como más introducido dentro de la población malagueña y externa, pero quizás se podría avanzar un poquito más. Y Málaga es cierto que podría pues perfilarse como una ciudad cultural potente. Ya quizás no nos tenemos que desplazar a Sevilla como antes para ver a grandes artistas, ha cambiado mucho el panorama de la ciudad, ¿no?, por hablar, digamos, de lo más cercano. Y en ese sentido también ha habido un giro porque, por ejemplo, nuestros alumnos, igual que Málaga tiene mucha tradición teatral y hay muchos alumnos que son de Málaga, Málaga es su provincia, pero también viene mucho alumnado de fuera de Málaga, del resto de Andalucía y del resto de España. Y eso es muy interesante también, primero porque también se habla de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga como un referente a nivel de formación, pero también la ciudad es atractiva en cuanto a que vienen aquí a estudiar por una serie de indicadores, ¿no?, como son pues esa Málaga cultural que después le puede ofrecer otra serie de cosas. Es muy interesante, hablando por ejemplo del Conservatorio Superior de Danza, que está aquí en Málaga y no está en otra ciudad de Andalucía, que también puede servir pues eso, como un componente más que puede vehicular ese tipo de trabajo en común, también el Conservatorio Superior de Música, en fin, que hay una serie de posibilidades artísticas consumidas en teatro, lógicamente, pero de muchas de estas facetas, tanto de danza, de música, de arte dramático,
que yo creo que la ciudad puede consolidar y debe consolidar, porque sería un atractivo más. Como decía anteriormente Cristina, es muy interesante, pues bueno, terminar de la playa o terminar del ocio del día y poder disfrutar de la noche. Y disfrutar de la noche yo no ya solo de irte a un bar de copas, tomarte algo, que bueno, siempre es interesante, tenemos unas terrazas preciosas, bares estupendos, pero también ese componente cultural de por qué no pues disfrutar de un concierto, disfrutar de una sala teatral, porque es verdad que cada vez hay más variedad, pero yo creo que se puede conseguir incluso más, sobre todo para adaptarse a todos los públicos, porque realmente la gente joven también tiene que aprender a demandar teatro y un poco a saber qué le supone, ¿no? Qué le puede repercutir o cómo le puede repercutir el teatro. Y en ese sentido se hace en la ciudad un trabajo interesante de cara a los niños, ¿no? Que se hacen en los colegios pues muchas salidas a ver teatro, a consumir teatro. Eso ya es interesante porque ya se les está dando desde pequeño una pequeña plataforma de formación teatral en los que ellos ya saben pues en qué consiste un teatro, los personajes, cómo funciona. Y el teatro tiene una dimensión didáctica maravillosa. Aparte de otras muchas, por supuesto, pero en ese sentido pues se puede trabajar con el teatro a todos los niveles, gente pues desde más pequeñito hasta más adulto, adolescente, tratar muchas temáticas que a lo mejor nos pueden preocupar en la sociedad y se pueden hacer a través del teatro, porque es una herramienta muy interesante y que se puede poner a disposición también de la ciudad y de los mensajes que se quieran dar, digamos, institucionalmente, pues bueno, a consolidar determinadas tendencias de público, de valores, se puede utilizar el teatro, bueno, como una herramienta básica y fundamental. Tenemos una premisa que es el estrato que crea fundamental la enseñanza de la que partís. Y ha introducido Cristina un objeto deseado en Málaga y también dependiente de esa industria que había que fomentar. Y se ha creado una plataforma con la que hemos hablado bastante y estamos apoyándolo informativamente, puesto que creemos que es un bien necesario para la ciudad, y ese auditorio de la música para Málaga, requerido desde hace décadas, y que ahora pues se está moviendo y consolidando en la ubicación que ya se le tenía en el puerto. Y uno de precisamente esa plataforma y los grupos asociados a la misma reivindicaban que Málaga tenga noche, como la que estáis reivindicando vosotros, es decir, que haya espectáculos, que haya lugares donde celebrarlos y que después se siga toda la sociedad malagueña siga con sus quehaceres nocturnos en ese aspecto, pero que haya una sincronización y que haya un protocolo de poder ver cine, teatro, cualquier tipo de espectáculo y después se disfrute de Málaga. Pero para eso hacen falta evidentemente equipamientos, y un equipamiento que aflora por su necesidad en Málaga es ese auditorio de la música, porque sobre todo, y vosotros lo sabréis mejor que yo, hay mucha escenografía que no se puede llevar a cabo en Málaga por no contar con un espacio adecuado, y hay obras de teatro que la mitad del atrexo, del mobiliario de la propia obra se queda en el teatro, porque en el Cervantes, por ejemplo, no entra, no cabe, no hay posibilidades escénicas para ello, con lo cual evidentemente reclamaréis ese auditorio, y ya no solo ese, sino múltiples salas que puedan llegar de 2.000 hasta 100 personas, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, cuando preparamos, por ejemplo, los textos que suelen ser más espectaculares dentro del teatro, pues son los musicales. Ahora hay una tendencia, están de moda. Y nosotros no queremos que nosotros tenemos un teatro bastante bueno, es decir, la dotación material que tenemos es estupenda, pero es cierto que para este tipo de musicales ya no vale un buen teatro, ya son teatros como que admitan esa maquinaria espectacular. Esto nosotros, por ejemplo, podría suponer en las clases una limitación, es decir, vamos a montar un espectáculo
que como texto es interesante, que como coreografía, que como trabajo actoral o de dirección es interesante para el alumnado, pero no podemos hacerlo porque nos falta la infraestructura. Nosotros siempre hemos luchado para que eso no sea un hándicap. Entonces, bueno, pues los directores de turno, los profesores de turno se han comido ahí la cabeza para ver cómo adaptar esta imposibilidad, pues que te digo, de poner una escenografía con 3 plantas que aparecen en 5 segundos en un escenario. Lo hemos conseguido hasta ahora y nos han quedado un montón de trabajos muy espectaculares en los que hemos camuflado esto, pero desde luego sería perfecto que este trabajo que han aprendido a hacer los futuros actores, actrices y directores puedan desarrollarlo ahora sí con toda la infraestructura, la mecánica y el personal que esto requiere. Ahora mismo en Málaga, pues tú dices, el teatro más grande que existe en la ciudad, el Teatro Cervantes, que es un teatro estupendo, pero ya estos teatros se han quedado pequeños para ese tipo de espectáculos. Efectivamente, nosotros apoyamos la idea del auditorio porque además revierte directamente en bailarines, en músicos y también en actores. Grandes producciones tan importantes, ¿no? Y que generan tanto público y que vas a ciudades grandes y ves que estos teatros existen y te quedas maravillado. Creo que eso traería muchísimo público de fuera, la oportunidad para los malagueños de ver grandes producciones de ópera, grandes musicales con todo lo que necesitan, ¿no? Y grandes ballets que caben ahí, que hacen un despliegue de medios maravilloso. Yo creo que sería algo buenísimo para la ciudad, para los artistas, para el público, para todo el mundo, ¿no? Una ciudad cultural debe tener un auditorio, ¿no? Fundamental y necesario de cara a crecer en ese sentido, para no tener que desplazarnos a otras capitales a poder disfrutar de ese ocio cultural, porque aquí no tiene cabida, porque es verdad que hay determinadas obras que no se pueden llevar a público por esa necesidad de infraestructura. Entonces realmente es como que hemos tocado techo en ese tipo de espectáculo y sería interesante pues poder poner en la ciudad pues que pudiera venir cualquier compañía con todas las necesidades cubiertas en ese aspecto, porque... Claro, porque nosotros, estoy recordando el año pasado precisamente, al mismo tiempo que Fitur se estaba representando en Madrid la familia Adams. Familia Adams, que ha venido aquí, la misma compañía, algo cambiada en ese aspecto, ¿no? Claro. En ese sentido, y estaba recordando aquello. Pero estaba recordando, por otro lado, la cantidad de semanas que estuvo ese espectáculo en Madrid y la cantidad de días que estuvo en Málaga, porque el Cervantes, por ejemplo, no puede acaparar más, puesto que tiene una programación tan encorsetada que tiene que tener solo unos pequeños días, porque la producción es mucha y los sitios son pocos. De ahí también me refería que la necesidad de tener muchas salas para muchas expresiones, porque verdaderamente hay espectáculos que solo estarían 2, 3, 4 días, incluso al espectáculo a lo mejor no le es rentable, ¿no? Económicamente hablando, pienso. Con lo cual es verdad que ya no solo en el auditorio, sino que harían falta salas y también iniciativa privada que incorporara todo tipo de espectáculo y que atrajera y que se surtiera todo, ¿no? Que se creara un círculo vicioso en ese aspecto. Claro, nosotros tenemos alumnos trabajando en Madrid, en musicales, veíamos el sábado a un alumno que trabaja en Billy Elliot y nos decía, el contrato hasta julio, lleva más de un año trabajando con ellos. Entonces, es una programación estable de una compañía, de una obra, en un solo teatro. Esto en Málaga es impensable ahora mismo porque no hay capacidad de infraestructura, de salas, como para mantener este tipo de programaciones. Y claro, producir un espectáculo musical, una ópera o un espectáculo grande, pues necesita es muy costoso, es muy difícil, es mucho esfuerzo para estar una semana, 4 días, ¿no? Necesita muchísimo tiempo. Si nosotros cuando hacemos los musicales en el centro nuestro los ponemos 2 o 3 semanas y no queda una sola localidad, ¿no? Libre, porque al público le gusta, le apetece ver musicales, entonces a nivel profesional pues todavía más, ¿no? Sí, hay una garantía de que sí hay público, ¿no? Sí, hay público, y además ahora con el turismo tan creciente que estamos teniendo en la ciudad, pues es también una manera de ofertarle otro tipo de ocio. Y yo creo que si ya está ahí las personas, digamos, que se pueden enganchar en ese tipo de necesidad, pues ¿por qué no aprovecharla? Sería muy interesante porque le daría a la ciudad
pasaría a otro nivel cultural, no solamente el museístico, y que es muy interesante, pero ya sería un nivel cultural, pues bueno, de como tienen las grandes capitales, que todas disfrutan pues de unos grandes espectáculos tipo Broadway, tipo, pues bueno, necesitan una infraestructura que pueda dar lugar a ello. La media de estancia en Málaga en Navidades, en estas pasadas Navidades, era de casi 5 días, por todo aquel turista que venía a Málaga. En 5 días se hacen muchas cosas en Málaga y una posibilidad de ir a un espectáculo siempre que se ofrezca. No me quiero ir sin que anunciéis que evidentemente a lo largo del año seguís con esos espectáculos que estáis hablando, con obras de teatro, con musicales, y que iréis informando a lo largo del año de toda la realización, puesto que hasta que termine el curso estaréis dando guerra dramática. Guerra dramática, empieza la guerra dramática este jueves con Hipólito de Eurípides, en un trabajo de una asignatura optativa de teatro clásico y vamos, de tragedia griega, y la van a representar desde el jueves, viernes y sábado a las 8:30 en el Teatro de la Sal, y a partir de ahí todas las semanas habrá funciones diferentes. Sí, este año anunciamos además mucha variedad, ¿no? Empezamos con Hipólito, ya invitamos a todos los malagueños a que vayan. Hipólito está centrado en el amor pasional irresistible que siente Fedra hacia su hijastro. Es un tema mitológico que luego ha sido tratado a lo largo de la literatura universal, no solo por Eurípides, que es el primero que teatraliza este mito, sino que luego lo veremos con Ovidio, con Séneca, con Racine en Francia, incluso con una visión católica en Unamuno, que escribe también una Fedra, y este es el origen de la teatralización de este mito. Empezamos ya con él, pero luego a lo largo del curso vamos a ver todo tipo de piezas. Hay un tenorio que se prevé por ahí, una obra también que gusta mucho a los malagueños. El Don Juan, que lo estrenamos el 1, 2 y 3 de febrero. Y bueno, también con el Don Juan, en fin, es solamente decir un personaje universal, ¿no? Y le ha dado la directora una visión un poco más cercana, acercándolo al cómic gótico, y quizás es una apuesta un poquito arriesgada e interesante de ver. Y todo esto podemos disfrutarlo pues a partir ya de este fin de semana. Las entradas se adquieren allí en el centro. En administración se pueden pasar de 11 a 1, de lunes a viernes, y comprar sus entradas con el donativo de los 4 euros. Y por la tarde también pueden pasarse los lunes de 4 a 5, martes y jueves de 6 a 7. Antes de las funciones. Antes de las funciones, una hora antes también se pueden pasar. Y también la novedad que vamos a incluir ya prácticamente, porque está en pruebas, la semana que viene ya tiene que estar funcionando, pues una nueva página donde se puede hacer la reserva de entradas, y cada uno puede pues localizar, pedir la localidad que le interese, la reserva, y luego va a recogerla a la escuela, con lo cual ya tiene asegurada su butaca sin ningún problema. Pues dicho queda, muchas gracias por acudir, por informarnos, y estaremos también atentos a toda la programación para informar igualmente a las Cristinas y a don Pablo. Así pues, gracias y nos vemos en el teatro. Ha sido rápido. Hasta siempre. Y nosotros hasta el próximo lunes. Ahora nos vamos a dar un viajecito por Madrid, pero volvemos, que siempre volvemos a Málaga. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.